Buenas tardes, noches, días o como se les acomode. Nosotros somos el equipo número 1 de la materia de procesos de manufactura 1 de grupo MF404. Mi equipo está conformado por Flores Vargas Octavio, Juárez García Adrián, Rea Moreno Luis Mauricio, Rodríguez López Josué Guadalupe y su servidor Giovanni Baco Morado. Dicho lo anterior, y más que nada teniendo su atención, prosigamos con el primer tema. Machuelos. Los machuelos son piezas de metal, acero u otros materiales que permiten generar las cuerdas interiores para un tornillo en algún material en particular. Es una especie de tornillo de acero aliado, templado y rectificado con ranuras a lo largo de la cuerda que permiten el desalojo de las rebabas arrancadas a generar la cuerda. Siguiente, por favor, compañero. Los machuelos se fabrican principalmente con los siguientes tres materiales: acero de alta velocidad, carburo, metalurgia en polvo, y además de los diferentes materiales, existen varios recubrimientos dependiendo de lo que se requiere en su aplicación. Los anteriores materiales, mis compañeros más adelante se los explicará. Y también existen muchos tipos de machuelos, pero de eso se hablará más adelante. A continuación, mi compañero Josué les tiene algo que comentar. Ok, gracias. Muchas gracias, compañero. Bueno, retomando con el tema anterior de mi compañero Baco, yo voy a hablar sobre la función que tienen los machuelos. Pero antes de todo voy a mencionar algunos errores que se cometen en el trabajo y en las industrias. Cuando nosotros queremos colocar un tornillo en algún material, ya sea madera o metal o plástico, muy simplemente se realiza la perforación con la broca y se coloca el tornillo con una tuerca que lo sostenga en la parte superior o posterior. Esta práctica está un poco errada en algunos trabajos, puesto que con el tiempo, principalmente en la madera, el tornillo comenzará a bailar y la madera se dañará. Bueno, para evitar lo anterior, esta sería la principal función de los mechuelos. Estos permiten tallar la cuerda interna del tornillo en la perforación que realicemos. Al utilizar un machuelo podremos conseguir el tornillo que se fije correctamente a la madera y que este no dañe el material y que no dañe el material o se aloje con el tiempo. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo se utiliza un machuelo? Primero deberemos de realizar nuestra perforación con la broca correspondiente, de acuerdo al tamaño del tornillo. La perforación con la broca dependerá siempre de lo que nosotros deseemos. Posteriormente deberemos utilizar el machuelo con un taladro o con una matraca especial y girarlo en torno a la manecilla del reloj, del cual permitirá crear una cuerda correspondiente al tornillo. Una de las cosas o una de las notas muy importantes a mencionar son que se recomienda realizar una prueba en algún material sobrante para confirmar que el machuelo es de medida exacta y que el tornillo requiere. Una cosa para mencionar es cómo elegir el tipo de macho adecuado. Bueno, al seleccionar un macho al de rosca hay que tener en cuenta varios factores, como es el tipo de macho que vamos a tener que utilizar de acuerdo al diámetro. También debemos de encontrar la forma de roscar y el material roscado correctos, además de que el agujero roscado determine qué tipo de chaflán deseemos utilizar. Ahora los dejaré con mi compañero Adrián, que mencionará más acerca de los machuelos. Hola, muy bien, mi nombre es Adrián y yo les voy a hablar sobre los tipos de machos que existen. Primero que nada, para entender de qué machuelos estamos hablando, debemos comprender primero cómo es que se elaboran y el tipo de material. Como había mencionado mi compañero Baco, principalmente existen los machuelos principalmente se componen del acero de alta velocidad. Este ha sido el tipo de machuelo más popular, ya que mantiene sus dimensiones al estar trabajando
a pesar de que se usa en altas temperaturas y con mucha vibración. Los ingredientes principales de este tipo de acero son acero al carbón, tungsteno, cromo, vanadio y fierro. Existen gran variedad de machuelos en realidad, pero esos tres que se ven aquí en la imagen principalmente son los que más se utilizan y se puede decir que los necesarios para realizar un roscado, un buen roscado. Cuando nosotros compramos machuelos, nos van a venir en un pack como estos que están aquí. El primero, casi siempre los fabricantes, para ejemplificar cuál se utiliza primero y cuál se va utilizando después, el primero en el tubo no tiene nada, no tiene ninguna marca. El segundo debe de tener 2 líneas y el tercero 3. Esto lo hacen para que vayamos ubicando que el que no tiene nada se usa primero, el que tiene 2 se utiliza después y finalmente el que tiene 3 líneas. Estos tienen la razón por la que se utilizan uno después que el otro, es porque uno se utiliza como guía o para ir haciendo el agujero. Por ejemplo, el primer macho posee una entrada larga, cónica y carece de dientes. Este se utiliza para comenzar a guiar la rosca, como ya comentaba. El siguiente, que es el del medio, se utiliza para devastar la rosca. Y el último, que es el que debería tener las 3 rayas, calibra la rosca. Hay en sí 3 principales, que son estos, que se les conoce también de otra manera en la industria, que es el macho con canal recto, el macho con canal helicoidal a derechas y el macho con canal helicoidal a izquierdas. Este último, para roscar agujeros, es para roscar agujeros con un corte interrumpido, por ejemplo, chaveteros, longitudinales, agujeros transversales, y la viruta va en dirección al avance del macho, evitando quedarse atrapada entre las paredes y el orificio y los dientes del macho. Finalmente, el macho recto con entrada corregida se utiliza en agujeros pasantes, o sea, tienen que atravesar la pieza completa, y la viruta es impulsada hacia adelante. Otras características que vale la pena mencionar sobre los tipos de machuelos es que por tal motivo a los machuelos, por ejemplo, hay un tipo de machuelo que se utiliza ya para fines más específicos, que es el de estrellas rectas y con entrada corregida. Este tipo de machuelo, a diferencia de los anteriores, garantiza la salida de la viruta en el sentido de avance. Puede utilizarse para el roscado en alta velocidad, ya que tiene un gran poder de corte y duración. Estos son aptos para el roscado de materiales blandos. Sin embargo, el machuelo de rosca interrumpida son machuelos de roscar que generan menos flexión y resistencia. Y estos son ideales para el roscado de materiales más resistentes y difíciles de mecanizar, como lo son el acero inoxidable o el bronce. Cabe destacar que el lubricante es una característica a considerar cada que deseemos que deseemos realizar un orificio, porque facilitan la penetración del macho en el material que se está utilizando, hasta los hilos, y lo que ayuda a minimizar la fuerza generada y pues para evitar daños, porque puede ser que el macho llegue a romperse si se fuerza demasiado. Siguiente, por favor. Como ya comentaba, los materiales, estos se fabrican al combinar partículas de HSS, que es el High Speed Steel, que vendría siendo el acero de alta velocidad, con micropartículas de supermetales. Estos tienen propiedades balanceadas que le dan al machuelo gran dureza, absorción al calor y resistencia a la abrasión. Los siguientes materiales que se muestran aquí ya dependen del tipo de trabajo y de broca o de macho en este caso que se está utilizando, así como su material. Podemos trabajar en materiales como el acero inoxidable, aleaciones de titanio, acero de altos niveles de carbono, aleaciones de níquel y aceros inoxidables templados. A continuación, mi compañero Mauricio les estará explicando otras características importantes de los tipos de machuelos. Muchas gracias.
Buenas tardes, días o noches, compañeros. Mi nombre es Mauricio y les voy a presentar el tema de machuelos con punta de carburo. Estos tienen una alta duración en sus flujos, en sus filos, perdón, de carburo, con la ventaja de tener una mayor fuerza de torsión por llevar el cuerpo del machuelo en el acero. Cuando mencionamos este tipo de machuelos, quiere decir que están hechos de carburo de tuxteno, que es un tipo de acero. El carburo sólido es más denso que el de láser y tiene una resistencia mayor a la fricción del calor. Aunque sí puede funcionar en materiales abrasivos, el carburo tiene que ser más frágil ante vibraciones, por lo que por esta razón se recomienda usar carburo solo en equipos que provoquen muy poca vibración al operar. El carburo es más caro que el del acero de velocidad rápida, el HSS, pero en condiciones adecuadas mantendrá mucho más filo en el corte de los machuelos. Al usar el carburo consumirá menos machuelos y se ahorrará tiempo de estarlo cambiando con menor frecuencia. Para considerar utilizar estos machuelos de carburo es cuando los debemos usar en las temperaturas mayores a las del acero, cuando vamos a cortar con velocidades altas o cuando se quiere producir roscas con mejor acabado. Los machuelos de carburo los puedes usar con una gran variedad de materiales, con los aceros, aluminios, latón, acero de carbón, cobre, aceros templados, inconel, níquel, acero inoxidable y titanio, por mencionar algunos. Después tenemos los portamachos. Esta es una herramienta para sujetar a los machuelos con los que se tallan las cuerdas interiores para los tornillos. Básicamente es una pieza de acero con una caja rectangular donde se alojan dos mordazas que se sujetan a la cabeza cuadrada del machuelo. Para utilizar esta herramienta, que es de gran ayuda, se debe girar o se debe dar un cuarto de media vuelta hacia adelante y regresar hasta que se escuche un crujido. Esto significa que se ha cortado la rebaba y que se ha dejado el machuelo. Esto se puede utilizar al hacer aceros o en el hierro fundido. Por mi parte es todo y les dejo con mi compañero Octavio Flores Valdés. Gracias, Mauricio. Bueno, mi nombre es Octavio y a mí me tocó tener el tema de portamachos. En este caso es el tipo de campana. Es una herramienta que sujeta los machuelos con lo que se detallan cuerdas interiores para tornillos. Pues básicamente es una barra de acero con una caja cuadrada en uno de sus extremos, donde se sujeta la cabeza cuadrada del machuelo, y en el otro extremo tiene un barreno redondo transversal a su eje, donde se aloja una vara redonda para ejercer la fuerza para tallar la cuerda del tornillo. Y recibe el nombre tan particular de campana porque en un extremo sujeta el machuelo y tiene forma. También se ha hecho una cuerda exterior para rosca a una tuerca moleteada, y por eso es que en el sistema inglés también se le conoce así. Siguiente, por favor, Mauricio. Tenemos el siguiente, que es el siguiente portamachos, que es el microcompensación para roscado. Es el sincronizado, es fabricante seco. Yo investigamos y aquí está un ejemplo de ello, que es una herramienta que mejora el rendimiento de los machos durante el roscado sincronizado. Tiene una microflexión axial de más de 0.5 milímetros. Y bueno, este mecanismo ofrece una larga vida útil del macho y aumenta la productividad y mejora la calidad del objeto, ¿no? Y aquí hay diferentes tipos. Investigamos que está el 16 milímetros, 20 milímetros, BT30, BT40, BT50, etcétera, ¿no? Son diferentes. Siguiente, por favor. En conclusión, nos quedó básicamente claro lo que son los machuelos y los portamachos, que son herramientas que sirven para el roscado de un diámetro limitado, al igual que sus partes más importantes, como las acabamos de ver, que fueron guía, ranura, mango, los tipos de roscados, el uso de accesorios, el material con el que está hecho, que la mayoría, como lo acabamos de ver, pues es el acero, y de ahí se dividen diferentes tipos de acero, las características de rosca y los tipos de orificio, que como también se
pude investigar que existen dos, que es el ciego y el pasante, o el tipo de chaflán, perdón, que dependiendo de la guía de machuelos, llamado hilos, tú vas haciendo tu trabajo, ya que no es lo mismo trabajar en un material de acero que en un material de aluminio, dependiendo del grado de anchura, tú vas a usar los hilos, que son los llamados para hacer el procedimiento, al igual que también la vida útil de cada machuelo, que depende también el cómo es el lubricado, el cómo su uso adecuado, y también los cálculos, ya que de lo contrario, pues la vida de este no retira tanto como otro bien utilizado. Y por último, los portamachos, que pues al igual es una herramienta que se detallan cuerdas interiores para tornillos, al igual que como les dije, existen pues el portamacho de campana y el que les comenté, que era el portamachos microcompensación. Siguiente. Aquí tenemos las referencias bibliográficas, las cuales pues se llevaron a cabo todas las investigaciones, ya sea lo que era el portamachuelos, el portamachos, sus características, sus usos, el cómo se debe trabajar. Espero que les haya gustado la presentación. Por nuestra parte sería todo. Gracias. Buenas tardes.